¿Has tenido alguna vez un dolor abdominal muy intenso? Multiplícalo por 5 y obtendrás el dolor abdominal que puede experimentar una persona que tiene una isquemia intestinal. Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el doctor Alexo Navarro, soy médico especialista en cirugía general y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la isquemia mesentérica, también conocida como infarto intestinal. Bueno, el primer punto que debemos saber es, para conocer la isquemia mesentérica, es hablar un poco sobre la irrigación del intestino. El intestino es uno de los órganos más importantes en nuestro organismo y su irrigación, es decir, el aporte de sangre, el aporte sanguíneo que le llega para que tenga vitalidad, se pueda mover, pueda absorber nutrientes, pueda cumplir su función en el organismo, precisamente esa irrigación está dada por dos arterias principales, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y es precisamente cuando una de estas arterias, especialmente la arteria mesentérica superior, cuando se ocluye, que produce lo que se conoce como isquemia mesentérica. Normalmente la sangre circula por estas arterias sin que haya ningún obstáculo. Algunas personas pueden experimentar una oclusión aguda del flujo sanguíneo que llega hacia las paredes del intestino. Esto lo que produce es básicamente una oclusión del riego sanguíneo, lo que se traduce en que no va a llegar oxígeno, no van a llegar nutrientes, por ende la pared del intestino, las células intestinales comienzan a morirse. Primero empieza a afectarse la motilidad, empieza a haber una congestión venosa en la pared del intestino, hasta que finalmente se produce la necrosis o la muerte de la pared intestinal. Así es como va evolucionando esta enfermedad. Y si no se hace algo abruptamente rápido, si no se interviene rápidamente al paciente, puede llevarlo rápidamente a su fallecimiento. Segundo punto a tratar: ¿qué produce la isquemia intestinal? ¿Qué produce un infarto del intestino? Pueden ser tres causas básicas. Uno es una isquemia por un coágulo o un trombo que se forma en la pared directamente de la arteria. Esto lo que nos conlleva es que es la misma arteria enferma, así como se enferman las arterias del corazón, las arterias del cerebro, las arterias del intestino también se pueden enfermar. Por la longevidad, por el colesterol, por el cigarrillo, pueden deteriorar la parte interior o la parte interna de las arterias, que se conoce como el endotelio. Y esto es lo que finalmente se traduce en la formación de un trombo, produciendo el infarto. La segunda causa por la cual se puede producir la isquemia mesentérica es un émbolo. La diferencia entre un trombo y un émbolo es que el émbolo es el mismo coágulo, pero que se forma a distancia. En este caso, la mayoría de veces está formado en el corazón. Por eso es que esta enfermedad está muy relacionada con personas cardiópatas y personas de mayor edad. Cuando alguien tiene una enfermedad del corazón, el corazón no se contrae de la manera vigorosa que se contrae en una persona normal. Y esto hace que residuos de sangre se condensen y se formen en un trombo, en un coágulo, que finalmente ese trombo, cuando viaja hacia una parte más distal, se conoce como émbolo. Cuando este émbolo llega a una porción de estas arterias que mencionamos ahora, puede producir un infarto intestinal. La tercera causa por la que se puede producir esta patología es por una falta de flujo sanguíneo general. Una persona cardiópata que no le funciona bien el corazón, que además de eso puede tener una infección circundante, que no le funcionan bien sus riñones, que puede estar experimentando alguna clase de shock, ya sea hipovolémico o séptico, le puede faltar en algún momento la irrigación, es decir, el flujo sanguíneo hacia cualquier parte del intestino, y esto se traduce también en una isquemia intestinal. Así de que son varias las causas que pueden llevarnos a que esta enfermedad se produzca. Respecto a los síntomas, es bueno puntualizar dos cosas. Uno es el dolor crónico, que se asocia con la isquemia mesentérica crónica. Esto se conoce como angina postprandial. Y es un dolor que la persona experimenta en su abdomen una vez que ha terminado de comer o ingerir algún alimento. La única causa no es la isquemia mesentérica, no es la falta de irrigación hacia el intestino. Hay muchas otras causas que pueden producir esta angina postprandial. Sin embargo, cuando una persona ha tenido problemas del corazón, se cansa, le duele el pecho al caminar, además de eso ha tenido antecedentes de que ha podido tener un derrame o un ictus, también hay que pensar de que todas las arterias del organismo se enferman, entre ellas las del intestino. Así de que cuando pone uno a funcionar el intestino, cuando come.
¿Cuándo pone uno a funcionar el corazón? Pues el corazón funciona siempre, pero uno le exige más cuando camina. Por eso es que ahí es cuando se manifiestan los síntomas. Así de que es coherente que una persona que tenga dañadas estas arterias que llevan la sangre hacia el intestino, pues el dolor se experimente básicamente cuando el intestino funciona más, que es después de consumir alimentos. La segunda cosa a resaltar respecto a los síntomas es el dolor que se produce de manera aguda en un episodio de isquemia, es decir, cuando el intestino se está infartando. Este dolor es un dolor intenso, como el que jamás había experimentado una persona. Lo más característico es que usualmente son personas ancianas, como mencionábamos ahora, que llegan al servicio de urgencias, el médico que los atiende, que les toca el abdomen, pareciera ser que es un abdomen muy blando, que no es un abdomen rígido, que nosotros conocemos como signos de irritación peritoneal, sino que es un abdomen muy blando, pero el paciente experimenta un dolor intensísimo. Y a veces incurrimos en una falla como profesionales, esa no creerle a los pacientes. Y resulta que uno de los síntomas, y por eso es tan peligrosa esta enfermedad, es que el dolor es muy intenso, pero no se relaciona con lo que uno encuentra en el examen. Respecto al diagnóstico, es algo que es contrarreloj. Es decir, estos pacientes cada minuto cuenta bastante, porque cuando es un infarto intestinal, cuando es algo agudo, por lo general evoluciona rápidamente y cada porción de intestino que se muere son minutos de vida que le quedan al paciente. Nosotros como médicos, médicos de urgencia, cirujanos, médicos generales y pacientes en general, debemos conocer bien cómo diagnosticar esta enfermedad, desde la clínica, como hablamos, pero también es importante siempre que tengamos la sospecha diagnóstica. Hay dos exámenes que son claves: los gases arteriales, ¿sí?, que es una muestra que se toma en las arterias y se mide con unos parámetros que evaluamos nosotros varias características, como es la parte metabólica, la parte respiratoria, la perfusión tisular, entre otros factores. Pero hay un factor importante en este examen y es el lactato. Cuando el ácido láctico o el lactato se eleva abruptamente en un paciente con un dolor intenso, que el abdomen es blando, debemos pensar siempre en la isquemia mesentérica. Y otro examen que es muy importante es la imagen, que es una tomografía de los vasos sanguíneos, específicamente para ver el flujo sanguíneo, en este caso del abdomen. Nos permite ver en qué porción del intestino podría estar ese trombo, porque esto nos lleva consecuentemente al tratamiento. El objetivo terapéutico en estos pacientes tiene que ser una decisión rápida. En la mayoría de los casos no da tiempo para hacer el primer objetivo del tratamiento, que sería restaurar el flujo sanguíneo. Esto se podría hacer mediante un cateterismo de la arteria mesentérica superior, que es introducir un sistema de imagen y de tratamiento por una de las arterias hasta llegar a donde está el trombo, quitar ese trombo y poner un stent y restaurar otra vez el flujo sanguíneo. A veces no da tiempo y la mayoría de los casos desafortunadamente no alcanzamos a llegar hasta este punto. Así de que la segunda parte del tratamiento es llevar al paciente a quirófano. Cuando llevamos el paciente a quirófano tenemos dos opciones casi siempre. Desafortunadamente una de ellas es que podamos abrir el abdomen y así como abramos, volver a cerrar. Porque cuando esta enfermedad ha evolucionado rápidamente, muchas veces nos vemos limitados. Entramos y ya el intestino está muerto en su totalidad y ninguna persona puede vivir sin intestino. Pero a veces se alcanza a tener un segmento pequeño del intestino que no se ha extendido completamente y lo que hacemos es resecar esa parte del intestino. Muchas veces cuando es una enfermedad por bajo flujo, hay que corregir esa enfermedad de base, ¿sí? Si es un choque de cardiogénico o por sepsis o en fin, hay que tratar esa causa, o si no el paciente va a persistir con la muerte del intestino progresivamente. Entonces en cirugía, una vez que se reseca esa porción, cuando vemos que hay viabilidad para volver a conectar el intestino, que se llama como una anastomosis, lo hacemos en ese tiempo. Sin embargo, muchas de estas veces dejamos los dos cabos sueltos, dejamos un cierre parcial del abdomen y en un segundo tiempo, cuando el paciente esté más estable, tratamos de reconectar el intestino. Bueno, familia, si les ha gustado este video, si este contenido es para ustedes, no dejen de escribir en sus comentarios, no dejen de compartir, suscríbase al canal. Ojo, suscríbase, esto nos ayuda para seguir con las temáticas que hemos tratado, que espero que hayan sido de ayuda para todos. Muchísimas gracias.